Bueno, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Mateo 27. Estamos comenzando con el capítulo 27, después de varias semanas en el capítulo 26 de Mateo 27. Y dice así la palabra de Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, venimos ahora para ser instruidos por tu palabra. Concede a tu siervo gracia para que diga lo que tú quieres que diga a la iglesia. Toca nuestros corazones con el amor y el Espíritu de Cristo. Pedimos en su nombre. Amén. Bueno, último domingo en el fin del capítulo 26 vimos cómo Pedro negó a su Señor 3 veces. Su caída comenzó cuando él no creía a la palabra del Señor, cuando el Señor le dijo que iba a negarse. Luego él no velaba ni oraba cuando el Señor le dijo que debe velar y orar. Y por eso cuando negaba a su Señor estaba recogiendo la cosecha de no haber preparándose para la tribulación cuando tuvo oportunidad. Lo bueno es que cuando dio cuenta de que había hecho malo, se arrepintió y volvió y regresó a Jesús. Y alguien leí un buen dicho en esta semana, que las fuerzas espirituales no vienen de conocimiento e inteligencia, vienen de la unidad que vela en la oración. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, la historia de Pedro es triste, pero termina bien porque regresa a Jesús. Hoy tenemos otra historia triste en que Judas no regresa a Jesús y vemos que él también recibe la cosecha de su pecado y es algo peor. Entonces vimos domingo pasado como Pedro fue en juicio y él falló. Hoy vimos a Judas en juicio y también él falló. Y la pregunta es: ¿qué hago yo en las tribulaciones y en los juicios que yo tengo que pasar? Pero en general podemos decir que el pasaje es sobre la
culpa e inocencia. Y cómo los hombres tratan de evitar su culpa cuando saben cuando están pecando. Primero tenemos el concilio de los judíos. Y el concilio, los judíos que están condenando a Jesús, tratan de hacer culpa a él mientras ellos cierran sus ojos a su propio pecado. Y esto vemos en versículos 27 capítulo 27, versículos 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya vimos que en la noche le interrogaron hasta que él dijo que era el Cristo. Y parece que lo que hicieron durante la noche fue contra a la ley, o por lo menos era algo irregular para ellos. Y podemos pensar, no sé, pero si esto pasa en la vida verdadera, pero en las películas siempre la policía agarra a alguien, lo llevan a un cuarto aparte y lo pegan hasta que confiesa su pecado o admite que lo está acusando. Luego dicen, sí, confesó. Esto es más o menos lo que hicieron con Jesús. Y entonces, ahora lo que tenemos en estos versículos es que tienen una reunión oficial, más público, y la reunión tiene que ser durante del día. Entonces venir a la mañana, entonces tan pronto como sale el sol, ellos se congregan a todos los oficiales que necesitan para condenar a Jesús. Y ya que lo han entregado en la noche, han arreglado los asuntos, pero el problema es lo están acusando de blasfemia, porque él dice que es el Cristo y el Hijo de Dios. Y quieren que los romanos lo maten, y a los romanos no les importa la blasfemia. Entonces tienen que pensar que vamos a acusarlo antes de Pilato. Y por eso toman consejo, dice, contra Jesús para entregarle a la muerte. Y algunos dirían, pues, ¿por qué no más lo apedrearon como pasó con Esteban en Hechos? Y una razón es que ciertamente todavía temían a la gente. Jesús todavía es muy popular entre la gente común, y si tratan de animarlos a apedrear a Jesús, posiblemente la gente se vuelve a apedrear a ellos en lugar de a Jesús. Pero más que esto, no solamente quisieron matar a Jesús, quisieron desacreditarlo. O sea, no quisieron que el mundo lo pensaría como un profeta. Y están pensando que si los romanos lo ejecutan, entonces parece que es un criminal y no un profeta, no el Mesías. En Deuteronomio 21-23 dice, maldito el que se colgue en un árbol. Entonces pueden decir al pueblo, sí, fue colgado, es bajo la maldición de Dios y fue hombre malo. Entonces esto probablemente fue el motivo más grande por ellos, pero otro motivo, porque yo creo que todo este pasaje es de la culpa. Quieren dispersar, no sé cómo se dice, pero they want to spread out, dispersar su culpa. Entonces
Están negando que tienen culpa, pero a la vez están pasándola a los romanos para que puedan negar que ellos han pecado. Y otra vez vemos esto hoy día en muchas maneras que mucha gente trata de involucrar a otros en sus pecados para que puedan decir, pues todos están haciéndolo, no tengo culpa. Pero esto es como los hombres piensan. Entonces es obvio aquí que los líderes están negando su propia culpabilidad y no están reconociendo que han pecado en todo lo que han hecho. Y aún más se ve en su tratamiento de Judas. ¿Quién pagó a Judas? Ellos mismos. ¿Y con qué le pagaron? Probablemente moneda del tesorería del templo. Pero cuando Judas busca devolver el dinero, no lo aceptan y dicen a Judas cuando él dice, he pecado. ¿Qué tiene nosotros? Es tu problema, no nuestro. Pues, ¿quién no llevaron el pecado? Ellos mismos, pero ellos están tratando de lavar sus manos. Yo no puedo imaginar. Un hombre paga a otro para asesinar a su esposa, digamos. Y pasa todo. Y luego el asesino viene y dice, yo he hecho malo. Y el hombre dice, pues, ¿qué tiene a mí? Es tu problema. Pues bajo la ley los dos son culpables. Pero así fue la actitud de ellos. No tenemos ninguna culpa. Están completamente negándolo. Confiesan, esa sangre de muerte. Digo, sangre de muerte. Esta moneda es moneda de sangre, pero la Escritura dice que los que nieguen su pecado están llamando a Dios mentiroso, porque todos han pecado. Pero los que confiesan su pecado, confiando en Cristo, son perdonados. Entonces, en lugar de ellos reconocer su culpa y mirar a Jesús por perdón, ellos se endurecieron sus corazones y hicieron su culpa más por rehusar reconocer su pecado y seguir condenando a Jesús. ¿Saben? La Escritura dice que todos han pecado. Y si nosotros no nos vemos como pecadores, esto no es indicación que somos limpios. Es indicación de endureza de corazón que nosotros no sabemos a nosotros mismos. Pero si nos vemos como pecadores, necesitamos confesar nuestro pecado a Dios y arrepentirnos de ello y volver del pecado. Entonces, estos vivían en negación, diciendo, pues no tenemos pecado. Y hay muchos hoy día. Pero nosotros no debemos ser así. Luego vemos a Judas. Judas no niega su culpa. Acepta su culpa, pero el problema es que en lugar de ir a Jesús y pedir perdón, él ve y dice, mi culpa es tan grande, y desespera y por eso se suicida. Lo que le hace pensar que es culpable es cuando él ve que Jesús es condenado, versículo 3. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, es decir, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y parece que después de que él entregó a Jesús a los judíos, él quedó con ellos y veía
el tribunal y todo lo que pasó. Y algunos tratan de rescatar a Judas. Dicen algo así. Nunca esperaba él que Jesús iba a ser condenado. Confiaba tanto en el poder de Cristo que pensaba que Jesús iba a dominar a los judíos y cosas así. Y cuando entonces vio que Jesús estaba aceptando y sufriendo todo se arrepintió. El problema con esta idea es que están diciendo que Judas no era un hombre malo. Y la escritura dice de otro modo. Le llama Jesús en Juan 17:12, hijo de perdición. Ya vimos en Mateo 26:24 que Jesús dijo que fuera mejor que nunca había sido nacido. Entonces, si Jesús dijo que era, en otro lugar también le llamaba Satanás, si la escritura que dice que el diablo entró en Judas, nosotros no debemos tratar de rescatar su carácter. Debemos entender que aunque parecía un hombre santo que por 3 años parecía un buen discípulo como los demás, fue un discípulo falso y nunca amó a su Señor, y cuando Jesús no hizo lo que él esperaba, se sentía decepcionado y por eso le entregó a los romanos. Yo creo que aquí parece que tarde ve su propia culpabilidad en que ha hecho algo malo y sienta su responsabilidad. Estoy tratando de recordar una drama de Shakespeare, y yo creo que es Macbeth, cuando el rey mata a un hombre, y luego trata de lavar la sangre de sus manos, y va loco, o es el rey o su esposo, no sé cuál, no me acuerdo, hace demasiados años, pero dice, hay sangre en mis manos, y trata de lavarlos y todavía los lavé. Y a mí parece que a Judas fue así, que sintió su culpabilidad y dijo, no hay manera de limpiarme. Y por eso dice, esta moneda ahora lo odio, lo que antes amaba y lo tira en el templo. Es como en el Antiguo Testamento, el hijo de David violó a su hermano, y dice el escritor, primero sintió que la amaba tanto, pero luego que la violó, la odiaba tanto. Y es que cuando estamos en las manos del pecado, lo que amamos, queremos hasta que la agarremos y luego la odiamos. Porque así es el pecado. Y el problema es que aunque Judas sentía muy malo por haber hecho esta cosa, nunca se arrepintió verdaderamente. Ahora, en nuestra introducción, y en verdad no he podido encontrar palabra en español. Este dice, versículo 3, devolvió arrepentido las 30 pedazos. No está en el original, en el griego, usando la palabra típica para el arrepentimiento. Cuando la escritura habla del arrepentimiento verdadero, usa una palabra metanoia, y eso es decir, cambiar la mente. Y la idea es que estás haciendo una dirección y dices, ando malo,
y cambias y caminas en una otra dirección. O sea, estás caminando fuera, alejándose de Dios, te arrepientes, entonces vas en la otra dirección hacia Dios. Pero aquí se usa otra palabra, metamelami, que quiere decir, pues, no sé en español, en inglés, to be sorry for, to feel bad about, como sentir malo. La idea es que uno se sienta malo por lo que ha pasado, pero no necesariamente uno está aceptando que pecaron contra Dios y los hombres y necesito cambiarme y ir en otra dirección. Es como, por ejemplo, uno se emborracha y va manejando y choque. Sienta malo por haber choqueado. Pero eso no es decir que siempre va a dejar de emborracharse y abandonar el vino. La idea del arrepentimiento verdadero es que uno se abandona a lo que le causa pecar y anda en la otra dirección. Entonces, hay muchos que cuando hacen algo y son pescados, son tristes que han sido pescados y por eso sienten malo que han hecho lo malo, pero no porque es malo, sino porque son pescados. Cuando la Escritura habla del arrepentimiento, es que uno no solamente se siente malo por haber sido pescado, sino también por haber hecho lo malo en primer lugar y quiere hacer un cambio en la vida para no hacerlo otra vez. Eso es lo que pasó con Pedro. Pedro sintió malo cuando dio cuenta que había pecado, pero ¿qué hizo? Volvió a Jesús. Judas sintió malo, dijo, no hay nada que puedo hacer para arreglar esto, entonces no volvió a Jesús, fue y se ahorcó. Tenemos dos opciones cuando vemos que hemos pecado, cuando la culpa es pesada sobre nosotros. O podemos buscar aliviarlo con el mundo, o podemos llevarlo a Dios y pedir su perdón. Judas escogió el camino malo. Y es curioso cómo el diablo obra en nuestras vidas. Primero, nos quiere amar al pecado y luego, cuando hemos recogido lo que hemos recogido del pecado, no solamente dice, estás sufriendo por lo malo que ha hecho, también usa la culpa para hacernos más tristes y más desesperados. Pero quiero decirles, no importa el pecado, no importa los problemas, Dios siempre está allí y podemos llevar todo a Él y poner en Él nuestro peso, pedir a Él que nos perdone y Él nos ayuda. Nunca estamos sin esperanza porque tenemos un Salvador, Jesús, que es más grande que nuestro pecado y más poderoso y nos ama. Y hay veces cuando tenemos que arrepentirnos, pero la Escritura dice, y triste que Judas no pensaba en Zacarías 12:10, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como se llora por el Hijo unigénito. Jesús es allí para todos los arrepentidos que quieren entregar su pecado a Él y arrepentirse del pecado y volver del pecado. Pero mucha gente, y yo creo que hay muchos
nuestra sociedad prefieren seguir en sus caminos y correr de Dios y tienen que llevar su culpa si hacen esto y les hace más y más infelices. Bueno, entonces vimos que el concilio fue culpable, vimos que Judas fue culpable. Jesús otra vez se declara inocente. Él que ha sido condenado por el concilio se declara inocente por Judas, el que más que todos ahí sabía la verdad. Judas andaba con Jesús 3 años. Si Jesús hizo algo malo en todo este tiempo, ¿quién sabría más? Pero ¿qué dice en el versículo 4? He pecado entregando sangre inocente. Aquí, el que entregó a Jesús indica que Jesús no ha hecho nada malo, nada digno de la muerte. Y por eso sabemos que otra vez el concilio era falso cuando condenaron a Jesús. Pero hay que recordar que todavía no son los hombres, aunque parecen los hombres que están dirigiendo los hechos, sino es Dios. En esto, Dios está cumpliendo Jeremías y Zacarías, profecías de estos dos profetas. Jeremías usaba el alfarero para ilustrar cómo Israel rechazaba a Dios, y Zacarías luego fue pastor de 2 rebaños y las ovejas lo odiaban y lo rechazaban. Y entonces cuando fue a los pastores originales o los dueños y dijo, páganme lo que ustedes piensen que debo recibir, le pagaron 30 monedas, el precio de un esclavo por todos sus labores. Y Zacarías llevó las monedas y los tiró en la casa del alfarero. Entonces estas cosas tenían su mensaje por el día en que los profetas hablaron, pero también fueron señales para el día cuando Jesús, el pastor, el buen pastor, iba a ser rechazado por su pueblo, iba a ser traicionado, entregado a los romanos para ser matado. Fue inocente, no hizo nada malo, pero los que lo quisieron muerto, a los que lo quisieron muerto, no les importaba. Y por eso tenía que morir. Pero su inocencia sí importaba a Dios. Al tercer día se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y ahí está, gobernando hasta que venga otra vez. Entonces vemos en ese pasaje, Jesús fue inocente, fue declarado así por Dios cuando Dios lo levantó de los muertos. Nosotros tenemos 3 opciones con la culpabilidad. Podemos vivir en negación diciendo, yo no soy pecador, yo no he hecho, no merezco el infierno, no merezco sufrir por mis pecados. Es problema de otros, yo voy a culpar a ellos porque ellos hicieron hacer lo que hice. Es una cosa, pero si negamos nuestro pecado, nunca vamos a volver a Jesús y buscar el perdón que Él nos ofrece. Otra cosa es, podemos sentir muy malos y decir, soy mala persona, he hecho tanto malo y bañarnos en lástima. Pero esto nomás es otro camino a la destrucción. Porque mientras sentimos malo, no estamos buscando remedio. La tercera opción, podemos arrepentirnos del pecado, confesar a Dios que es pecado y que nos ha hecho malo y pedirle perdón y buscar acercarnos a Jesús
para no seguir en el pecado. Otra cosa que debo decir es que el pecado paraliza. Y yo creo que eso es lo que pasó con Judas. No, espiritualmente fue paralizado, no sabía qué hacer y por eso desesperado. Pero si nosotros volvemos a Dios, hay esperanza. Y otra vez, la diferencia entre Pedro y Judas, los dos hicieron pecado muy malo. Pero Pedro regresó a su Señor. Judas buscó su propio camino. Vamos a volver al Señor. En Él hay vida y esperanza. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos que tu palabra nos dice la verdad siempre y que nos enseña que en Cristo hay esperanza. Y Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que no ha recibido a Cristo, que sienta su culpabilidad, que reconozca que es culpable de mucho antes de ti, pero que en ti hay perdón, porque diste tu Hijo para morir en la cruz por nosotros. Padre, mueve todos los que faltan a Cristo, volver a Cristo, mirarlo, buscar su rostro y seguir buscándolo hasta que encuentren la paz y el perdón en Cristo Jesús. Ay, que entreguen sus vidas a Él para que vivan por tu pueblo, que reconocemos que aún cuando tropezamos, tu amor es constante. Ayúdanos a mirar la vista a ti otra vez, como Pedro lo hizo, y seguir buscándote, no siendo paralizado por el pecado, sino andando, confiando en tu amor y tu bondad, que es lo más grande que podemos entender. Que tu luz brille en nosotros y en nuestras vidas en esta semana, para que el nombre de tu